Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que ya nos reunimos hoy, domingo 24 de octubre. Damos gracias a Dios por los que ya estamos conectados. Y quiero iniciar el culto de hoy dando lectura en el libro de Salmos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y vamos a orar para iniciar el culto. Pues quiero aprovechar, está aquí Dorita. Dorita, ¿quieres llevarnos a Dios en oración esta mañana? Bueno, vamos a orar. Buenos días, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, que nos permites contemplar un nuevo día, Padre Santo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades, por todo lo que nos da, Señor, por la salud, por la vida, por la provisión diaria, Señor, y por todas esas bendiciones que tú sabes que necesitamos. En esta hora, Señor, queremos darte a ti toda la honra y la gloria por lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Y ofrecemos este culto, Señor. Permite que todo sea para honrarte, Señor. Quita de nosotros todo mal pensamiento, todo sentimiento que no te agrade, Señor. Y te ofrecemos pues este culto, Señor, como una ofrenda grata, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que van a participar. Bendice al pastor, Señor, dale, llénalo de tu Espíritu Santo, Señor, para que él pueda hablar, Señor, lo que tú le vas a indicar. Bendícenos, pues, en este día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Vamos a continuar y pues damos la bienvenida, hermanos. Ya estamos aquí algunos, ¿verdad? En tan buena mañana. Gracias a Dios, ¿verdad? Está aquí ya nuestro hermano Leonel, Iván y no sé quiénes más nos estén viendo ya por YouTube. A todos ustedes un fuerte abrazo cariñoso a nombre de su congregación presbiteriana, Emanuel. Y paso a los intereses. Saludos. Quiero felicitar, esta semana cumplió años nuestra hermana Argentina, gracias a Dios, porque pues es una bendición que Dios nos otorga un año más de vida y sabemos que pues todos somos apapachados por nuestros familiares en esos momentos. Recibe un abrazo cariñoso, Arge, de nuestra parte. Que Dios siga enriqueciendo tu vida. También quiero recordarles el miércoles de oración. El miércoles tenemos nuestro culto de oración a través de Zoom, ya lo sabes. Ojalá puedas apartar tu tiempo, siempre digo esto, ¿verdad? Que podamos hacer a un lado cualquier otra cosa y reunirnos, interceder unos por otros, ¿verdad? La oración edifica y la oración, Dios la escucha, hermanos, y Dios responde también. El jueves 28 de octubre, pues tenemos nuestra conferencia con el pastor. También te ruego que la compartas con todos tus contactos. Aquí mi mamá también la comparte ahí con sus amiguitas y no saben qué bendición, hermanos, escuchar que a alguien que está dolido o a lo mejor tiene algún problema, le llega esta reflexión y Dios a través de ella hace su obra y lo levanta y lo anima, ¿verdad? Compártela, es edificación para todos. También quiero recordarte, estamos preparando nuestro regreso a los cultos presenciales. El semáforo epidemiológico sigue en verde y pues hay que empezar nosotros también a movernos y estamos pensando que vamos a abrir el domingo 31 de octubre, Día de la Reforma. Así que preparémonos ya con nuestras debidas medidas sanitarias, ¿verdad? Vamos a estar ahí, abriremos nuestro templo y ojalá podamos verte también ese día, ¿verdad? Te invitamos también por esta misma razón el sábado 30 de octubre a las 8 de la mañana. Vamos a pintar la barda de nuestro templo
Y el mismo sábado a las 5 de la tarde vamos a realizar una limpieza de muros y ventanas. Te pido que te mantengas al tanto en nuestras redes sociales. Ahí es donde vamos a compartir toda la información que tiene que ver con nuestro regreso. Pero te espero ver, necesitamos manos, hermanos. Y ya que estamos animados para regresar, pues ojalá entre todos podamos hacerlo. Si no puedes 8 de la mañana, 5 de la tarde, ojalá podamos estar allí, ¿verdad? Horario de invierno, recuérdalo, comenzará el próximo domingo, 31 de octubre, Dorita. Empiezan los fríos, por lo que nuestros relojes pues hay que atrasarlos 1 hora, no te vaya a agarrar ahí de imprevisto. Antes de ir a dormir, pues hay que hacer nuestros ajustes necesarios, ¿verdad? Para que a las 11:15 que empieza nuestro culto, pues ya estemos todos delante de, pues ya presenciales, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí en nuestro templo. Vamos a alabar a nuestro Dios. Te pido que apagues tu micrófono para que entonemos las alabanzas con mucho gozo en esta mañana. Su nombre de guerra es Jehová. Su nombre de guerra es Jehová. Su nombre es temido en la tierra. A todos sus enemigos venció. Su nombre es temido en la tierra. Su nombre de guerra es Jehová. Su nombre es temido en la tierra. A todos sus enemigos venció. Su nombre es temido en la tierra. ¿Quién es como el Señor entre los dioses de la tierra? ¿Quién te libra del mal y te da poder para pelear? Su nombre de guerra es Jehová. Su nombre es temido en la tierra. A todos sus enemigos venció. Su nombre es temido en la tierra. Su nombre de guerra es Jehová. Su nombre es temido en la tierra. A todos sus enemigos venció. Su nombre es temido en la tierra. ¿Quién es como el Señor entre los dioses de la tierra? Que te libra del mal y te da poder para pelear. Su nombre de guerra es Jehová. Su nombre es temido en la tierra. A todos sus enemigos venció. Su nombre es temido en la tierra. Su nombre de guerra es Jehová. No sé por qué. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está a ti rendido. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa.
Señor, mi gozo y mi alegría, tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Unidos en tu nombre, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantando al Señor. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantando al Señor. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz, y al mundo llenará de amor y de paz, y al mundo llenará de amor y de Vamos a continuar alabando a nuestro Dios a través de la lectura de su palabra, y vamos a dar lectura en Marcos capítulo 2 versículos 13 al 17, y la palabra de Dios dice así: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Sentado con los pecadores
Es el título del mensaje de esta mañana y vamos a escucharlo en labios del pastor Sergio Hernández, con reverencia. Bueno, estamos aquí un día lluvioso para Acapulco y para toda la costa del Pacífico, y yo creo que es un día de los que, pues muchos que vivimos en playa o los que van a la playa, pues no pueden hacer algo que voy a compartir en este momento, pero ¿cuántos cuando salimos a caminar por la playa, pues ponemos nuestra mirada, por ejemplo, en el vaivén de las olas? Las vemos como van, vienen, inclusive el oído es algo muy agradable que nos permite pues inclusive relajarnos. A mucha gente le recomiendan estar cerca del mar y, por ejemplo, cuando tiene problemas de presión, de ansiedad, le recomiendan ir al mar y escuchar y ver el vaivén, y eso genera un efecto relajante. También, al estar caminando por la playa, podemos poner nuestra mirada por ejemplo, en un caracol. Yo me acuerdo cuando nuestro hijo era muy pequeño, pues era algo que buscaba mucho, los caracoles, y cuando encontraba uno diferente, especial, venía y nos lo traía. Mamá, papá, miren, observen este. También podemos encontrar a un pez arrojado al mar, o que el mar más bien arrojó a la playa, y entonces pues también nos llama la atención. Hace años, inclusive con la congregación, un día que salimos con los jóvenes, algunos de los cuales ya hasta casados están ahora, nos encontramos un pez enorme, y los de la congregación se acordarán por ahí todavía. Si ustedes buscan las páginas en el Face de la congregación, encontrarán ese pez enorme. También podemos ver cómo están las aves que están buscando el alimento cotidiano ahí a la orilla de la playa, o cómo los vemos descender sobre el mar. También podemos poner nuestra mirada en un bello amanecer, o en una extraordinaria puesta de sol. Recordemos que Acapulco tiene fama precisamente de tener una de las puestas de sol más bonitas del mundo. Pero también podemos poner nuestra mirada en un evento que esté ocurriendo ahí en la playa, o en una persona que nos ha llamado la atención, que no conocemos, o con la que deseamos, o que no conocemos, pero que en ese momento deseamos establecer contacto. Y hoy veremos el efecto de aquello que resultó de este encuentro, cuando Jesús, pasando por el lago de Galilea, puso su mirada en un pecador, en un recaudador de impuestos, y los efectos que esto llevó. Pero vamos a pedirle al Señor que nos guíe en su palabra. Vamos a orar en este momento. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de encontrarnos nuevamente esta mañana con tu palabra, con tu mensaje divino. Te rogamos que tú nos sigas guiando a toda verdad y nos ayudes a comprender lo que tienes preparado para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de Marcos, allá en el versículo 13 del capítulo 2, que es el pasaje donde vamos, dice: y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Observemos que de forma cautelosa, pero inexorable, la puerta de la sinagoga se iba cerrando cada vez más y más para Jesús. Aquellos que guardaban la sana doctrina, la ortodoxia judía, le habían declarado la guerra. Ahora Jesús enseñaba ya no en la sinagoga, sino en la orilla del lago. Por decirlo de alguna manera, su iglesia ahora estaba al aire libre, cosa pues no esperada, porque para eso estaban las sinagogas, pero recuerden, ya Jesús había tenido confrontación con ellos, así que la iglesia ahora está al aire libre, sin más techumbre que el cielo azul, y con la colina o con la barca de pesca como púlpito. El Hijo de Dios fue excluido de lo que se consideraba la casa de Dios. Qué ironía, y cómo somos nosotros los seres humanos.
Jesús iba paseando entonces por la orilla del lago de Galilea y estaba enseñando. Esta era una de las maneras más corrientes en la que enseñaban los rabinos. Y cuando los rabinos judíos iban de camino de un lugar a otro o se daban un paseo al aire libre, sus discípulos se agrupaban alrededor de él, andaban con ellos y escuchaban lo que les decían. Jesús estaba haciendo lo que cualquier rabino de aquel tiempo podía hacer. Entonces, hasta aquí el pasaje parece una escena cotidiana de un maestro local, Jesús. De paso, quiero compartir que Galilea era uno de los grandes centros de comunicación del mundo antiguo. Fíjense que había un dicho, como ocurre hoy, algunos dichos que tenemos, como todos los caminos llevan a Roma. En aquel tiempo había un dicho que decía: Judasa no estaba en el camino de ningún sitio. Galilea estaba de paso a todo el mundo. Y era una forma de decir que la tierra de Israel era una tierra puente entre Europa y África, entre el cercano y el lejano oriente, entre el mar Mediterráneo y el interior hacia Asia. Y todo el tráfico terrestre pasaba por esta región. Así que había grandes carreteras que iban por el mar, desde Damasco, un lugar muy popular por su comercio, pasando por Galilea, particularmente por Capernaum, el lugar donde está ahora Jesús, por debajo del Monte Carmelo, a lo largo de la llanura de Sarón, y pasando por Gaza, y llegaban hasta Egipto. Así que los grandes polos estaban comunicados, ¿sí? Hacia Menor estaba Egipto, el mar Mediterráneo, y la ruta comercial era esta, y pasaba particularmente por Capernaum. Capernaum era la única población que se encontraba el viajero en este trayecto, cuando pasaba por Galilea. Por lo tanto, era un pueblo fronterizo, y de ahí que también fuera un centro aduanero. Sí, había una aduana, o la aduana más importante de la región. En aquellos días se pagaban impuestos de importación y exportación, y Capernaum tiene que haber sido un lugar donde se cobraban. Allí era donde se encontraba Leví. Y vean lo que ocurrió en el versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y quiero hacer un contraste. Vamos a ver este versículo, el versículo 14, en tres ideas fundamentales en esta mañana. Las acciones intencionales de Jesús, lo que ocurrió con esas acciones y las respuestas, algunas que fueron positivas y otras que fueron negativas. Entonces dice el pasaje: vio a Leví, hijo de Alfeo. La primera idea de esta mañana, la intención de la mirada. Así como cuando uno va en la playa y parece que no ve nada, de repente se posan los ojos en algo muy particular. Así ocurrió con Jesús. Parecía que él iba viendo el paisaje, la gente se iba acercando, él iba platicando, pero de repente pone su mirada de manera intencional sobre Leví, hijo de Alfeo. En contraste, el versículo 16 dice: al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Vean el contraste. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores. Jesús y sus discípulos estaban sentados, estaban ahí ahora en este lugar, porque después de que se encontró con Leví estaba tan contento de haberse encontrado con el maestro, de que él le prestara atención, de que fuera importante, de que le hubiera llamado, y entonces Leví ahora lo invita a su casa, y están ahí todos cómodamente sentados, como era la costumbre, y los pecadores y los publicanos estaban alrededor, y entonces los observaron. ¿Sí? Esa comida no pasó desapercibida. Dice que los escribas de los fariseos, los ayudantes, los intérpretes, los que estaban con ellos, estaban mirando,
pero no con la misma intención con la que Jesús miró a Leví, porque Jesús miró a Leví con ojos de misericordia. Jesús miró a Leví porque lo amó. Jesús miró a Leví más allá de lo que estaba haciendo en esa mesa de recaudación de impuestos, porque aunque él estaba ahí, era un hombre que tenía un vacío en su corazón, era un hombre marginado, era un hombre excluido, era un hombre que no tenía tal vez más que una rutina de vida, pero no tenía sentido en su vida. En cambio, estos otros que están observando la escena, lo miran y dicen, ese Jesús sigue saltando las reglas. Ese Jesús hace cosas que no debe hacer un hombre santo. Ese Jesús está contradiciendo la ley porque se ha sentado con los publicanos y con los pecadores. Y aquí es la primera enseñanza que quiero resaltar. Según Marcos, el discipulado significa, paradójicamente, dejar atrás el pecado, para luego comer con los pecadores. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, uno deja su antigua manera de vivir porque ha encontrado el camino de vida, ha empezado a caminar con el Señor. Pero el propósito de que nosotros seamos discipulados, que comprendamos la verdad, de que nuestra vida haya sido transformada, es para que nosotros seamos testigos a aquellos que siguen viviendo en el pecado. Para que nosotros amemos a aquellos que nadie ama. Para que nosotros llevemos un mensaje de esperanza para aquellos que no tienen esperanza. Porque saben, si la única razón fuera encerrarnos en nuestras cuatro paredes del templo, pues lo mejor hubiera sido que el Señor, cuando nosotros le conocemos, nos llevara al trono celestial, nos llevara como llevó a aquel hombre que estaba muriendo allá crucificado con Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo a ese malhechor, y cuando murió unas horas después, pues está con el Señor allá, pero ya no está en esta tierra de los vivientes. Ser discípulo nos compromete con este mundo. Primero nos saca de los valores, de las intenciones, pero luego nos regresa para que nosotros podamos anunciar y transformar con el poder de la palabra, para que llevemos este mensaje de restauración. Y aquí es donde entramos a nuestro segunda idea de esta tarde. Marcos 2:14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. La segunda frase que quiero resaltar, le siguió. Este es el poder de las palabras del Hijo de Dios. Este es el poder de las palabras del Mesías prometido. Este es el poder de las palabras de Jesús de Nazaret, que le dice a ese hombre que está ahí, ocupado, trabajando. Además es un trabajo que requiere concentración, es un trabajo que también deja muchos dividendos, pero también es un trabajo que ha acarreado, sí, la adversidad, la enemistad, el señalamiento por parte de la sociedad. Leví es el signo de la opresión del hermano contra el hermano y de la miseria de los pobres. Porque ¿a quién le cobraban impuestos? Pues a los que transitaban llevando sus pescaditos, llevando sus ovejas, sus corderos, vendiendo o intercambiando ropa o un mueble o sandalias. A los que iban pues desde Egipto hacia el norte, hacia Damasco, a eso se les cobraba los impuestos. Gente del pueblo, gente que apenas tenía para el diario vivir, como decimos nosotros, iba al día, y pues a eso se les cobraba. Y el publicano, o el cobrador de impuestos, no era un extranjero, no era un romano, que claro, ellos ya sabían que eran invasores y no les interesaba cómo los veían, ellos cumplían con sus acciones, pero el publicano era un vecino, tenía su familia ahí en la comunidad, era alguien que debería de comportarse de acuerdo a las tradiciones judías, pero que se había convertido en un servidor, en un empleado,
en alguien que cumplía con una función, como decimos a veces, alguien lo tiene que hacer y ellos lo hacían, nada más que en este caso eran considerados inmundos, mal vistos, gente mala. Por eso decimos que Leví es el signo de la opresión del hermano contra el hermano. Y él estaba ahí sentado cómodamente, instalado en su puesto, cuando viene Jesús y le dice, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Marcos 2:16 dice, al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores del impuesto, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Ahora tenemos aquí otros que hablan también, que van y comparten, que van y critican, que van y murmuran, que van y señalan. Decían a sus discípulos, no es un decir, qué bueno, qué bien que su maestro está trabajando y cumpliendo una labor que nadie quiere hacer, no, lo estaban criticando, lo estaban señalando, estaban siendo escarnecedores de Jesús. En los tiempos bíblicos, la comunión de la mesa era el medio de comunicación social, ir a la casa y estar compartiendo con alguien. En un sentido más amplio, la comunión de los que estaban ahí, los comensales, los que eran invitados a una comida, simbolizaba hospitalidad, amistad y protección. La primera parte podemos decir, qué bueno, que alguien le invitó un taquito a Jesús. Qué bien, porque él está también de paso. Pero la segunda parte, amistad y protección, ya no nos gusta tanto. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, hoy cuando retratan a una persona y ahora en estos tiempos tan convulsionados aquí en nuestro país, resulta que aparece una fotografía de una persona muy honorable, respetada, de un funcionario público, sentado con un narco, con una persona indeseable, sentado con alguien que es un extorsionador, con alguien que hace fraudes, con alguien que tiene una mala reputación. Ahí está la foto. No había fotos en aquel tiempo, pero la escritura es una foto para nosotros. Y ahí está Jesús sentado, recibiendo la hospitalidad, pero también la amistad y la protección en ese lugar. El binomio publicanos y pecadores, o recaudadores de impuestos y pecadores, es nombrado 4 veces en el texto. Y 2 veces con el adverbio, muchos, publicanos y pecadores. Y cuando en un texto bíblico hay repetición, es porque se quiere enfatizar lo que está ahí. Lo que quiere el Señor es que nosotros podamos ver cuál es el tema más importante. Está poniendo su mirada en esos hombres y mujeres que nadie quiere ver, que se tapan los ojos, que voltean la cara cuando pasan y los ven. Jesús no solamente los ve, sino que comparte la mesa con ellos. Desde el punto de vista de la ideología de la pureza, las gentes que Jesús recluta hacen que su propia pureza sea puesta en duda. Por eso vienen y critican. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos a la entrada de este culto? Dice el Salmo 1 y 2. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, o no comen con ellos, ni se sientan ni platican con ellos, ni se juntan con los burladores, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche, como tal vez hubieran esperado que Jesús lo hiciera? Como en los días del salmista y de Jesús, tenemos 2 opciones: sentarnos con los escarnecedores o andar por los caminos de justicia. La clara distinción que hace el Salmo entre justos y pecadores es todo lo contrario de la división legalista de los escribas y fariseos. Se trata en realidad de 2 clases de reuniones, de cultos, de encuentros, de estudios bíblicos o de cualquier otra reunión que podamos tener. Las reuniones de malvados y las oraciones constantes de buenos cuyo andar Dios conoce. Porque una cosa es ir a un lugar
para ser como ellos, para desenfrenarnos, para vivir excesos, para codiciar, para hablar malas palabras. Pero otro es reunirnos con aquellos que están buscando al Señor de todo corazón y que no lo saben, pero que están sucios, que son pecadores, que hablan groserías, que visten mal, que no van a la iglesia, pero que a ellos el Señor los está buscando como a ti y a mí un día nos buscó. Así que tenemos que distinguir, pero necesitamos estar ahí donde los pecadores frecuentan. Claro, no nos vamos a ir a meter a un antro, no nos vamos a ir a meter a una reunión donde abiertamente se están haciendo cosas ilícitas, pero sí podemos compartir, porque Jesús está compartiendo la mesa, escuchándolos, platicando, viendo cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, cómo se sienten ellos dentro de la sociedad, y al escucharlos Jesús tiene una palabra de vida para ellos. ¿Con cuál reunión o con cuál culto se identifica nuestra congregación y nuestra iglesia? ¿Con el culto legalista de los fariseos o con el servicio y oración solidaria de los verdaderos discípulos de Jesús? Porque cuántas veces no llegan a nuestra congregación, a nuestra vida, a nuestras reuniones, a nuestro círculo de amistades, gente que tiene necesidad. Necesidad por enfermedad, necesidad de aliento, de esperanza. Y claro, no va a venir con las palabras correctas, domingueras, como a veces llamamos, sino que a lo mejor va a decir su necesidad y lo va a decir en medio de ironía, lo va a decir queriendo ocultarlo, o lo va a decir con una serie de groserías, pero está buscando y nosotros tenemos que aprender a escuchar para distinguir quién busca al Señor. Y claro, las reuniones aquellas que no le agradan al Señor. Marcos desea resaltar dos cosas: los grupos sociales que conforman los seguidores de Jesús, que no les agradan a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, sí, pero que son para los cuales Jesús vino a esta tierra. Y por el otro lado, el impacto escandaloso de la conducta del maestro a los ojos de los fariseos y de los escribas. Porque a veces habrá que hacer cosas que en apariencia no son muy buenas, pero son necesarias. Jesús se tomó la foto con los publicanos y con los pecadores de aquel tiempo. Por primera vez en este versículo 15, los discípulos acompañan a Jesús. Se completa un triángulo que predomina en las primeras mitades del Evangelio. Jesús y sus discípulos, que ya los vimos desde el capítulo 1. La gente que se acumula para buscar alivio, para buscar sanidad, para escuchar la interpretación de la ley y las enseñanzas de Jesús. Y un tercer protagonista, los representantes de la religión oficial, los escribas y los fariseos, quienes reciben la noticia de que Jesús come con los publicanos y pecadores y viene y habla o interpela, pues no con el maestro, no va a decirle a Jesús, oye, ¿por qué lo estás haciendo? Sino que se acercan a los discípulos, oye, ya vieron que su maestro come con los publicanos y los pecadores, ¿por qué lo hace? Como a veces pasa con mucha gente, ¿no? Que se acerca con alguien queriendo sacar información o queriendo que lo escuchen a través de esas personas, porque le va a llegar la información, en este caso, al maestro. Pero no son capaces de ver a Jesús frente a frente, con la mirada, y mantener ahí el rostro con él. Jesús no es confrontado por ellos, por lo menos en esta primera parte. Además, ellos que debieron haberle dado hospedaje, porque si ven a Jesús como un maestro, pues no lo invitan a su casa. Son los publicanos y los pecadores quienes lo invitan. Y vayamos a la última parte, Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y ahora vamos a hacer un contraste entre el afecto y la indiferencia. El afecto y
y la indiferencia. Dice el texto que levantándose. En el griego original, la palabra es así como cuando alguien viene y te dice, oye, un familiar tuvo un accidente, oye, le ocurrió algo a tu hijo, y en ese momento te levantas súbitamente, dejas todo abandonado y sales corriendo hacia el lugar donde está la situación de emergencia. Más o menos esa es la idea en griego. Levantándose, le siguió. El publicano que estaba cómodamente acomodado en su estilo de vida, en su forma de hacer, en su comodidad, ahora decidió seguir a Jesús, dejarlo todo, dejar los impuestos, dejar su trabajo, dejar sus oportunidades de vida, porque ellos iban ascendiendo. En los evangelios encontramos a otro hombre como Zaqueo, que ascendió en la escala de los publicanos, y él está abandonando su futuro al dejar ahí la mesa de los impuestos, de los tributos, para seguir a Jesús. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Qué pasó dentro de su corazón? No lo sabemos, pero algo ocurrió que lo hizo levantarse como resorte y dejar todo ahí abandonado. Y dice el versículo 17, al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero ¿saben? Jesús no le responde directamente a los escribas y a los fariseos. Cuando escucha la murmuración y lo que le están diciendo estos hombres a sus discípulos, él levanta la voz, ¿sí? O sea, cuando se dio cuenta, y entonces dice esta frase, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora Jesús se sienta en donde el anfitrión ha estado dispuesto a levantarse para caminar con él. No va con los que lo están criticando, ni siquiera les presta atención, para ellos hay indiferencia. Jesús sigue en lo suyo. Jesús le presta toda la atención a ese hombre que decidió dejar todo, invitarlo a su casa, levantarse y seguirlo para siempre. Y si ustedes observan, hemos ya visto el capítulo 1 y estamos en el capítulo 2, los escribas parecen omnipresentes. No sabemos en qué momento entraron en la escena, cuándo llegaron y se pararon ahí en la casa. Lo que sí sabemos es que no se acercaron, no participaron de la comida con los pecadores y no lo iban a hacer de ninguna manera. Aunque los hubieran invitado, ¿ustedes creen que se hubieran acercado? Por supuesto que no. Su función era juzgar de acuerdo a los códigos de pureza de aquel tiempo. Así que la primera parte de la sentencia que Jesús acaba de decir es probablemente un dicho de origen popular, pero la segunda parte es una palabra de sumisión. ¿Por qué vino? Vino a buscar lo que se había perdido de la casa de Israel. Vino a buscar a los pecadores, vino a buscar a los que estaban enfermos, vino a buscar a los que no tenían esperanza, te vino a buscar a ti y a mí. Para eso vino el Señor a la tierra. Y en este pasaje claramente Jesús expone esta idea. Jesús no discute la distinción que hacen los fariseos entre los justos y los pecadores, sino que más bien parece relativizarla, casi hasta desaparecer. Lo que le importa a él es el corazón, es la vida, es lo que está ahí en el interior del ser humano. Aunque el grupo de los discípulos, en un sentido, la iglesia, los que somos su pueblo, hemos sido o estamos de manera restringida, porque para nosotros lo importante es anunciar los valores y las actitudes del reino de los cielos y glorificar al Señor y compartir enseñanzas de su palabra. Nuestros límites no solamente están en las cuatro paredes,
y que por lo tanto no podemos excluirnos del vivir en este mundo, en esta sociedad, con nuestros vecinos, con nuestros paisanos, con los que están en nuestro alrededor. En este contraste, el programa separatista de los fariseos, que más bien quitaban la mayoría de la sociedad, decían solamente los puros y santos pueden estar aquí, este juicio separatista es el que está haciendo aquí Jesús. Y lo que practica Jesús revela contra los escribas de todos los tiempos es que el criterio de la posibilidad y de la legalidad de la acción en favor del ser humano es una necesidad concreta de él. Lo que se puede hacer por el ser humano no lo reduce a partir de la ley, por santa que ésta sea, sino que a partir del conocimiento de la necesidad concreta. Porque si empezamos por la apariencia, si empezamos por la ley, tú y yo no tendríamos esperanza. Pero Jesús vio nuestro corazón, vio nuestra necesidad, vio la búsqueda que estábamos haciendo de algo que le diera sentido a nuestra vida, vio nuestra desesperación. Así como Jesús caminaba por la playa, vio a ese hombre que estaba recaudando los impuestos ahí en el tribuno. Y cuando vio, no vio un hombre marginado, no vio un hombre excluido, no vio a un portentado, vio un hombre que requería del mensaje de Dios en su vida. Así que decidió sentarse con él para comer, para escucharlo, para que sintiera su calor, para que sintiera que estaba a favor de él, para que escuchara el alegre anuncio de las buenas nuevas y para que encontrara paz en su alma y en su vida. Hace ratito cantamos un canto, no sé por qué. Mateo, Leví, no saben por qué Jesús los miró. Sergio, Nelly, Dorita, Iván, Josué, Aurora, Macrina, tampoco saben o no sabemos por qué. Señor, tú nos miraste, pero tú nos miraste para cambiar nuestra historia y te sentaste a nuestro lado, aunque éramos pecadores inmundos. Tú viniste a rescatar, a sanar y a ser médico para nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de ser nuevas personas. Y así como Leví un día se levantó y lo siguió, todos nosotros que nos hemos levantado y lo hemos seguido. Vamos ahora. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado nuevamente de acercarnos a tu palabra. Gracias porque con ella tú nos muestras tu verdad y te agradecemos porque vemos claramente tu mensaje de gracia. No lo merecíamos como Leví, no merecíamos que tú pusieras tu mirada sobre nosotros, pero lo hiciste y nos haces ser parte de tu familia en Jesucristo. Gracias por el amor que has tenido para con nosotros. Te alabamos por eso y ayúdanos para compartir este mensaje de esperanza, de aliento con otros que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana. Y el Señor nos está mandando que seamos sensibles a las necesidades de otros. Y sobre todo, obedecer su palabra cuando nos dice que demos su mensaje. Y eso es lo que tenemos que hacer. Damos gracias a Dios y que estas enseñanzas queden grabadas en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder llevarlas a cabo y practicarlas. Voy a dar lectura
a un pasaje que se encuentra en la palabra de Dios, en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 3 al 4, y dice así: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amén. Amén. Así es, mis queridos hermanos, pues es tiempo de ofrendar. Te pido, como cada domingo, que apartes aquello que de lo mucho que Dios nos da, pues le corresponde, ¿verdad? Como son las ofrendas. En la pantalla aparecerán los números de cuenta, o también puedes hablarle claro a nuestro hermano pastor, a la hermana Magda, para que puedan ir por tus ofrendas a donde tú les indiques. Así que entonemos con mucho gozo esta alabanza y ofrendemos, mis queridos hermanos, ofrendemos al Señor. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, consagrará para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, consagrará para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana, Señor, por esta ofrenda que se ha levantado en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que han podido ofrendar, que han podido también dar sus diezmos. Y te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que tú abras las puertas de las fuentes de trabajo, Señor, para que podamos, Señor, dar más a tu casa. Te pedimos que tú consagres estas ofrendas, que las bendigas, que las multipliques, que bendigas a la persona que las administra, Señor, y que todo esto sea para honra y gloria tuya. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a terminar nuestro culto de esta mañana con una palabra de oración. Y después de la oración, recordemos que tenemos una alabanza. Dice Nehemías 1:4: y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Padre, te queremos dar muchas gracias por la semana que tú nos has permitido vivir. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque has estado con nosotros. Y te agradecemos, Padre, muy particularmente con nuestra hermana argentina Saucedo. Gracias porque le permitiste cumplir un año más de vida en esta semana que ha terminado. Te rogamos, Padre, que sigas siendo con ella, que la fortalezcas, que tú le sigas dando todo lo que necesita y sobre todo, Padre, que tú sigas brillando en el hogar que tú le has permitido formar con Beto, con sus niños. En tus manos la ponemos, guárdala y bendícela para que ella también sea de bendición en el lugar donde tú la has puesto. También, Padre, queremos darte gracias porque Dorita, que ahora
podemos verla en este culto. Estuvo en una crisis de presión alta esta semana y había estado pues algo delicada. Te agradecemos, Padre, porque tú has sido bueno y misericordioso y ella ha podido restablecerse, porque tú has intervenido y también guiaste a los médicos, a la médico tratante para que pudiera estabilizar su presión y ahora inclusive participar con nosotros en este culto. Queremos agradecerte como familia muy particularmente porque pues esta semana me dieron de alta después de valorar la cirugía, el cirujano que pues la practicó y gracias Padre por eso, el pronóstico es bueno y pues simplemente las recomendaciones de seguirnos cuidando y gracias Padre por tu amor, también porque nos diste la oportunidad de venir a la Ciudad de México y tener una consulta médica acá para Joás, para un servidor, y te ruego, Padre, que nos permitas también regresar con bien a Acapulco. Gracias, Padre, te damos con nuestra hermana Rosalba porque va avanzando bastante bien en su rehabilitación de sus muñecas y te rogamos nada más por la recuperación de la fractura de sus dos vértebras, que tú tengas de ella misericordia y le permitas, Padre, pues recuperar su movilidad y su salud completa. Ponemos también en tus manos la vida de Alma Villanueva, quien en esta semana está programada para ser operada de cálculos en vesícula. Te rogamos, Padre, porque tú tengas buena voluntad para con ella, que tú guíes a los médicos tratantes para la toma de decisiones y que prepare su cuerpo para la cirugía, y sabemos que tú vas a estar ahí para que ella pueda salir sin ninguna complicación. En tus manos la ponemos. También te rogamos por nuestra hermana Magda Villegas, te rogamos porque pues ha estado también muy lastimada de su espalda, con mucho dolor, y te pedimos, Padre, porque pues tú pongas tu mano sanadora sobre ella para que ella pueda recuperar su vitalidad. Tiene un desgarre en la espalda y pues esto complica también su movilidad y Padre, te pedimos porque tú tengas misericordia de ella. Ponemos en tus manos a Joan Ventura Gatita, el nieto de nuestra hermana Meli, que pues nació con la mollera, como se menciona, casi cerrada, y tendrá que ser valorado cada mes para descartar una cirugía. Padre, dábamos gracias la semana pasada porque vino a este mundo después de una cesárea, pero ahora que ha sido valorado requiere este seguimiento. Te pedimos, Padre, porque pues tú tengas misericordia de este bebé y le permitas un desarrollo normal. En tus manos lo ponemos, que los médicos puedan tomar decisiones asertivas. También, Padre, queremos pues poner en tus manos, hemos programado que la próxima semana regresaremos al culto público en el templo y te queremos pedir, Padre, porque si esta es tu voluntad, que nos ayudes para los preparativos y nos des la posibilidad el próximo domingo de encontrarnos, de poderte alabar juntamente con los hermanos de manera presencial. En tus manos nos ponemos. Te pedimos, Padre, también por el paso del huracán que ha estado en las costas de Guerrero. Te pedimos porque no haya mayor complicación y que simplemente pueda pasar, y que, Padre, tú sigas guardando la integridad de cada una de las familias en Acapulco, de la congregación muy particular. Y te rogamos, Padre, que tu bendición sea con nosotros en cada una de las actividades de esta semana. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Vamos a entonar una última alabanza y recuerden que después de la alabanza les invito para que abramos nuestros micrófonos para que podamos saludarnos y podamos de esta manera despedirnos entre nosotros, aún a la distancia, y despedirnos de los que están viendo la transmisión. Así que vamos a alabar a nuestro Dios.
Dios nos bendiga, hermanos, en la semana. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Hola, mis queridos hermanos, es oportunidad de saludarnos. Y abran sus camaritas. Buenas tardes, hermano Iván. Buenas tardes, hermano Leonel. Vamos a saludarlos. Nuestra hermana Aurorita. Buenas tardes. Macrina. Mi hermana Macri. Gusto en saludarlos, hermanos. Gracias, hermana, igual. Oh, qué bien. Hermanos. Que no te escuchamos, ¿cómo? Que me da gusto ver a la hermana Dorita. Sí. Gracias, hermanita, Gracias. Igualmente. Que Dios la bendiga. Que Gracias Dios a los Dios. bendiga. Igual la hermana Macri. Hola, Macri. Macri, buenas Iván. tardes. Buenos días. Ya les Hola. decía, Pues si Dios nos permite, en la tarde nos vemos. por estos mismos medios. Primero Dios, queridos hermanos. Un abrazo, hermanito. Abrazos. Niño desde México. Igualmente, fuerte abrazo, besos. Hermanos, bendiciones.